Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración y el mecenazgo de Asisa y de Cabify. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, don José Félix Tezanos, al que va a presentar el presidente del Instituto de Estudios Sociales, don Pedro Arriola. Querido Pedro, la tribuna es suya. Señoras y señores, buenos días. Les confieso que estoy sumido en la perplejidad. Si yo les doy 3, 4, 5, 6 nombres, profesionales, prestigiosos, mujeres y hombres, edades ya suficientes, y quería hacerle la butata, en tipo de nueva presentación. ¿Saben ustedes quién es Cristóbal Torres, por ejemplo? Pues no me cae, no sé quién. Bueno, era presidente del SIS. Y si siguiera así, podemos llegar a 30, porque puede haber 30 vivos. Sí, 22. Siempre la cabeza de José Félix no nos engaña. Y estamos muy contentos que sigan 22. Muchos de ellos profesores nuestros. Y queridos profesores, que ya no están. Pero que nos permite decir lo único que yo vengo a decir esta mañana. El Centro de Investigaciones Sociológicas es una institución muy seria a la que le debe mucho el conocimiento de las ciencias sociales en nuestro país y al que le deben mucho todos aquellos, no solo las formaciones políticas que han estado trabajando en las ciencias sociales y en sus reglas desde hace años. Para que los hechos sociales tengan consecuencias reales, decía Thomas, no es preciso que ellos mismos lo sean, solo que sean percibidos como tales. Esto que parece un trabalengua no lo es. Es que así es, si así os parece, que decimos en castellano viejo. Eso significa que lo que importa es aquello que está en la sociedad. Y a eso nos hemos dedicado algunos bastantes años, pero José Félix, que es lo segundo que quería decir, nos gana a todos. José Félix, si ustedes tuvieran... Bueno, yo creo que es importante para conocer vidas y cómo se ha desarrollado este país, entre otras cosas haciendo que este señor, al que hoy tengo, no el honor ni gran... No. Tengo el gusto de presentar, y así se lo dije al organizador de este acto, porque por encima de cualquier otra cosa es un hombre de bien, un hombre riguroso, un hombre serio, al que sería importante que algunos, entre otros los compañeros profesionales,
hoy estoy aquí, pero algunos me han llamado para decirme, oye, que estoy hoy ahí, no contigo, sino con José Félix, porque merece que alguien lo diga. Lo que se hizo hace unos meses con el profesor Tesanos, como dicen los modernos, no es de recibo. Literalmente no es de recibo. Y algunos podemos contarlo. Y no estamos ahí para contarlo, como dicen los periodistas. Yo es que estaba ahí para contarlo, yo no. Yo estaba ahí trabajando y viendo cómo trabajaban los demás. Es interesante la biografía, porque este señor, que tiene 2 años más que yo, que es nada, es mayor que yo, y yo estoy jubilado, y él estaba jubilado, que hay un plus. Cuando uno ya se ha ido, con todo lo que ello significa, para que desmonto y ahora no sé qué, y ahora me despido y tal, y la lagrimita y tal, a este señor lo rescatan, lo ponen otra vez a trabajar, y como si no pasara nada, como si no se notara. Este señor tiene la característica en el campo de la sociología aplicada de ser un pionero. Cuando otros no habían ido, él ya estaba allí y estaba volviendo. Porque sorprende a qué hora empezó a trabajar, en qué momento. Bueno, pues como casi todos, supongo que inició alguna colaboración haciendo encuestas, pero inmediatamente está en la universidad, está en las aplicaciones a las ciencias sociales operativas, que es que cuando que le estoy hablando de que el régimen de Franco estaba por allí, todavía, y no debíamos entrar, y desde luego yo no lo haré, y él estoy convencido que tampoco, a contar nuestras aventuras y nuestras batallitas. Bueno, pues hoy yo decía, hoy lo más fácil del mundo. A mí no me conoce nadie, pero, sin embargo, a José Félix Tesanos, y muchas veces, no mereciéndolo, le hicieron un traje a la medida, pero no era a su medida, ahí se equivocaban. Y después la vida va colocando a cada cual en su sitio. José Félix hoy nos va a hablar de, no lo sé, ni me importa, porque sí sé que todavía me quedan algunos años de aprender y seguro que con José Félix Tesanos lo haré. Yo aquí sí me van a permitir. Esto es un currículum. Ni lo voy a intentar. A mí me produce bochorno. Es decir, joder, qué cantidad de tiempo he perdido. O no he aprovechado lo suficiente. Aquí no hay ni un minuto de pérdida. En todos los terrenos. Porque no ha tenido un lugar de descanso. Ha estado en la vida política desde muy joven, desde mucho más joven de los que ustedes pueden imaginar, y ha cumplido ese viejo mandato. Me he movido por distintos puntos del tablero, pero siempre dentro del mismo color. Nadie tiene la menor duda que José Félix Tesanos es una persona socialista. Y
se lo han arrojado a la cara como si se fuera un desdoro. Oiga, ¿y usted cuando había que estar, dónde estaba? Porque yo sé dónde estaba el profesor Tesanos. Y tampoco, insisto, no es momento de batallitas y tal, pero sí de reconocimientos. Esto no se improvisa. Este es, cuando menos, uno de los mejores expedientes profesionales de España en el campo de la sociología aplicada. Esto es un modelo de trabajo constante de servicio a la universidad, de la mejor universidad. Y bueno, como decía, para mí era muy fácil. Tienen ustedes la suerte de poder escuchar que fuera rescatado en su momento, y algunos tendrían algo que hacer en esa operación, oiga, que a todos nos llega, del retiro, y a él lo devolvieron a la actividad, y para todos nosotros será pues un lujo poder decir, no, es que yo estuve en esa conferencia de José Félix Tesanos. Muchas gracias. Amigos y amigas, después de estas cariñosas palabras de Pedro, la verdad es que uno se siente un poco abrumado. Lo cierto es que en este caso el afecto y el reconocimiento profesional es mutuo. Hemos hablado muchas veces desde distintos puntos de vista, pero yo siempre que hemos hablado hemos quedado satisfechos por las formas y por los fondos de los que hablábamos. A mí alguna vez me han dicho, hombre, ¿y usted no le parecería tremendo que el PP, por ejemplo, hubiera nombrado a Pedro Arriola presidente del CIS? Yo decía, no, me hubiera parecido excelente. Es uno de los que más sabe de sociología. Además, en el caso de Pedro, yo creo que hay que resaltar otra circunstancia. Yo solo soy sociólogo, no soy experto en comunicación, todo más sería aficionado. Pedro es un gran experto en comunicación y en estrategias políticas. No sé si somos conscientes en España, que en España poco reconocemos las cosas, pero si hace 50 años nos hubiera dicho alguien que en democracia había un experto que iba a conseguir que un inspector de Hacienda de gesto adusto llegara por votación a presidente de gobierno, ¿qué hubiéramos dicho? Bueno, pues Pedro ha hecho eso y también a un registrador de la propiedad. Por lo tanto, es una persona que tiene una enorme autoridad en el campo político y de la comunicación. Yo hoy lo que quería hablar aquí es de la situación de las encuestas, qué ocurre con las encuestas en las sociedades en transformación en las que estamos viviendo. Hay una enorme atención a las encuestas. Los sociólogos solemos decir que esto es exagerado, y a mí a veces alguien se ha reído en alguna entrevista que me han preguntado que qué opinaba yo de las encuestas. Yo decía, las encuestas no hay que creerlas, hay que tomárselas con mucha cautela. Son la foto fija de una sociedad en un momento determinado, pero no una sociedad cualquiera, sino una sociedad enormemente dinámica que está continuamente en transformación. Por lo tanto, la información que nos dan las encuestas es la de un momento específico de esa realidad. ¿Por qué hay tanta atención a las encuestas? Claro, la atención a las encuestas es la atención hacia la opinión pública. Algunos de los de mi generación, probablemente Pedro recordará, a la hora de estudiar metodología utilizábamos un manual de métodos de técnica que era de Tagliacarne, famoso Tagliacarne, manual que escribió en los años 50 y se publicó en español en los 60. Entonces ahí empezaba ese manual con una frase lapidaria diciendo que más importante que tener, era estudios de mercados, más importante que tener una buena fábrica es conocer y controlar el mercado. Esto en el campo de las sociedades actuales pues sigue teniendo su vigencia. Es importante conocer en todo momento la opinión pública y cómo evoluciona. Alan Mink, en la última parte del siglo XX, publicó un libro de mucho éxito que tituló La borrachera democrática,
el nuevo poder de la opinión pública. La tesis que, el título lo indicaba ya, la borrachera democrática, la tesis que tenía Min sostenía en este libro, era que en las sociedades actuales, para entender esas sociedades, no había que fijarse solamente en el viejo trilema de poder ejecutivo, legislativo y judicial, los tres poderes, la división de poderes, que es uno de los elementos sustanciales y yo creo que irrenunciables de las sociedades democráticas. Él decía que los poderes emergentes nuevos eran las encuestas, los medios de comunicación y los jueces estrella politizados, y que toda la vida política giraba en torno a esto. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice este juez? ¿Qué están diciendo los medios de comunicación? Si lo repitiera o se reeditara este libro en nuestros días, Min está vivo todavía, sin duda tendría que introducir un cuarto elemento que se conecta a los medios de comunicación, las redes, lo que está ocurriendo a través de las redes. ¿Cuáles son los temas de debate o las cuestiones que tenemos que plantearnos a la hora de valorar qué son las encuestas, para qué sirven las encuestas y si están sobreestimadas por la propia opinión pública y si influyen en la opinión pública? La primera pregunta es, ¿por qué crece la influencia de las encuestas en las sociedades de nuestros días? Algunos podrán decir por esa importancia creciente que se da al conocimiento de la opinión. Igual que decía Tagliacarne de los mercados, es fundamental. Pero yo creo que también por otra cuestión. Yo creo que están sobreatendidas las encuestas debido a que vivimos en sociedades en las que cunden las incertidumbres. No solamente no sabemos qué va a pasar dentro de 5 o 10 años, sino no sabemos qué va a pasar mañana, cómo van a evolucionar las cosas. Estamos ante un panorama político, económico, incierto en el que todos son augurios sobre lo que puede ocurrir y augurios sustentados a veces sobre impresiones generales, ¿no? Todo ese debate que hubo, si se pronosticó la última crisis económica y por qué no se pronosticó, si a posteriori se explicó, todo este tipo de cuestiones. Pues con la vida política ocurre lo mismo. ¿Por dónde van los vientos? ¿Por dónde corren los vientos? Es lo que todo el mundo se pregunta. Y en ese sentido yo creo que todos tenemos que hacer, desde nuestras respectivas posiciones y puntos de vista, un esfuerzo por relativizar el peso de las encuestas. Las encuestas a veces se presentan como parte de una especie de artilugios de brujería y a veces se habla de los sociólogos como brujos, que somos capaces de decir qué va a pasar. Eso es imposible. Es decir, el que quiera una información rigurosa, el que quiera una información fiable, tiene que empezar por relativizarla y entender muy bien que cuando estamos utilizando encuestas y realizando encuestas, nos estamos moviendo dentro de márgenes teóricos de error. Tenemos, incluso en encuestas muy bien realizadas, existe siempre un margen teórico de error. En la encuesta que hizo el CIS preelectoral, con 16.000 y pico entrevistas, pues eso tenía un margen teórico de error de 1,40 y tantos %, más o menos. Es decir, que generalmente lo que ocurre es que los medios de comunicación y los modelos de difusión lo que nos han llevado es a la práctica de que cuando ofrecemos un dato, ofrecemos la media de un resultado, de un intervalo. Pero cuando estamos haciendo un pronóstico, en el supuesto que toda la encuesta estuviera bien hecha, lo que estamos es simplemente señalando que existe, en el mejor caso, un 95,5% de probabilidades que entre un 28 y un 32% de los españoles voten al PSOE. Decimos el 30% o el 29%. No, estamos simplificando. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, relativizarla desde el punto de vista del fondo, de saber que las cosas son muy dinámicas y muy cambiantes y que lo que hoy es predecible y es posible, dentro de 3 o 4 días ya deja de serlo. Igualmente que la predicción que podemos hacer en términos sociológicos rigurosos es algo que tenemos que situar en un intervalo de confianza y con un margen de probabilidad. Por lo tanto, cuando algunas personas, curiosamente muchos no son sociólogos, pero hay gente que ejerce de sociología. Si esto ocurriera en la medicina, si en la medicina alguien que no es médico por profesión estuviera de pronto diciendo cuál es la mejor receta para combatir el catarro en los medios de comunicación, el colegio de médicos se le echaría encima y la sociedad. Oiga, mire, esto hay médicos titulados y profesionalizados que saben de esto. Eso es cuando dicen, va a pasar tal cosa con toda seguridad. El 41%. Bueno, eso es un arte de brujería, no es una ciencia.
Y los sociólogos, en la medida de nuestras posibilidades, y dentro de que sabemos que es una ciencia que juega en un contexto en el que opera el libre albedrío, algo tan maravilloso como la libertad, en ese contexto sabemos que todo tiene un margen de incertidumbre. Y por lo tanto, primero, huyamos de esas certezas. A mí esos que tienen tanta certeza me da miedo. Las grandes certezas a veces llevan a los grandes desastres, a las grandes catástrofes. Segunda pregunta que yo quería intentar responder o apuntar algunas respuestas hoy aquí. Son 4 solo las preguntas, que nadie se asuste. En este momento, la capacidad predictiva de las encuestas en temas electorales, en temas políticos generales, se mantiene en los mismos niveles que estuvo en los orígenes de la sociología, ese largo ciclo que va de los años 20, 30, 40, cuando se crean las primeras casas de encuestas, los Gallup, las grandes encuestadoras, sobre todo en Estados Unidos. ¿Mantenemos o podemos afirmar que tenemos alguna posibilidad de garantizar esos márgenes de seguridad? Vosotros sabéis que en Estados Unidos, en aquellos años, se llegó a tal grado de acierto en los pronósticos electorales de gobernadores, alcaldes, presidentes, que incluso se empezó a suscitar un debate en los medios de comunicación y en otros lugares, diciendo, bueno, si las encuestas nos dicen quién va a ser elegido el presidente o gobernador, ¿para qué nos gastamos tanto dinero en hacer unas elecciones? Encargamos a una casa encuestadora que nos diga y ya le nombramos con una economía de recursos y de tiempo enorme, ¿no? Pero en Estados Unidos ocurrió un fenómeno curioso que en la sociología se conoce como el error Truman, perdón, esto es freudiano, el error Truman. Truman, todos sabemos que era el vicepresidente de Roosevelt, un enorme presidente, una de las grandes figuras políticas de nuestra época, y tenía un vicepresidente, bueno, pues más, en fin, menos brillante. Era un jugador de cartas del Mississippi. Alguna persona, algún político español diría rápidamente es un truán del Mississippi o un taur del Mississippi. Era un hombre que se dedicaba a eso, no tiene mucha prestigio, un hombre campechano, llano y demás y tal. Entonces, hay un candidato, de cuyo nombre nadie se acuerda en este momento, que presentaba el Partido Republicano. Hay en las elecciones, los pronósticos son adversos a Truman y algunos periódicos, en primera plana, dan el gran titular: Dewey derrota a Truman. Antes de cerrarse todos los colegios y tomando, sin tener en cuenta ese intervalo de confianza, ese margen teórico de error de las encuestas, le da como vencedor. Y claro, al día siguiente, de diferencias horarias de la costa este y la costa oeste, sale Truman enseñando todo sonriente las portadas de esos periódicos que están en todos los manuales de sociología, diciendo, bueno, esto era mentira. ¿Por qué? Porque no habían tenido en cuenta que el pronóstico no era exacto, no era un 48,9, sino era un intervalo con un margen de seguridad. A partir de ese momento empieza a haber más cautelas en las encuestas. Todos entienden, empiezan a entender que eso es una cosa relativa, que se mueve dentro de esos márgenes teóricos de error. Ahora bien, en aquel momento las encuestas se hacían con muestras muy superiores a las que se utilizan actualmente. Podían ser encuestas de 5.000, 6.000 entrevistas. Por lo tanto, el margen teórico de error estadístico, teórico, era bastante más estrecho, más posibilidades de atinar en una predicción. Y en segundo lugar, los métodos de selección de los encuestados eran métodos aleatorios. Cuando hablamos de métodos aleatorios, con muestras estratificadas, lo que queremos decir es que toda persona tiene que tener, si ese elector es mayor de la edad de votar, tiene que tener la misma oportunidad de ser seleccionada, como los bombos de la lotería. Si no todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, entonces lo que ocurre es que no es una muestra aleatoria, es otra cosa, es una muestra por cuotas o lo que sea, pero no, los márgenes teóricos que la estadística tiene fijados en estos casos no pueden utilizarse. Y en aquel momento el sistema que se solía utilizar era un método que se llamaba de rutas aleatorias. Yo he hecho encuestas, y Pedro seguro que habrá hecho encuestas siguiendo ese método de las rutas aleatorias. Se hacían unos sorteos de municipios, en los municipios de unidades censales, había un punto de partida y los encuestadores tenían que seguir una ruta aleatoria con giros a la izquierda y derecha que le marcaba una tabla de números aleatorios que llevaban las encuestas y, una vez llegada a la casa, preguntaban cuántas gentes viven aquí, 4, tantas edades, hacía en un cuadro que llevaba una tabla de números aleatorios y entonces veía ahí que por orden de edad en esa casa le tocaba el segundo en edad.
Y entonces decía, está esta persona que tiene 45 años, sí está, no, ¿cuándo puedo venir a hacerle la encuesta?, etcétera, etcétera. A veces el problema fundamental en esas encuestas es que había que supervisar muy bien si estaban registrados todos los miembros de ese hogar, porque alguna persona, si tenía a una persona delante, si tenía a un posible encuestado delante, pues a veces mataba a algún miembro de la familia para que le combinara con su tabla de números aleatorios. Era fino aquello, llegar a aquel extremo de precisión. Claro, hoy en día no se hace así. Hoy en día ya no se hace así. Incluso en las encuestas telefónicas, cuando hacen encuestas telefónicas, no hay forma de hacer una muestra, porque no sabemos, sobre todo si es números móviles, no se sabe dónde se está llamando. Entonces puede ocurrir que haya una muestra de 800 personas y resulta que el 50% sean de Andalucía y que de Cataluña haya 2 o lo que sea. Entonces, claro, no se sabe. Entonces, a veces algunas casas hacen muchas encuestas por teléfono para luego a posteriori hacer no una muestra, sino una composición equilibrada de la población a entrevistar. No te digo nada cuando se hacen encuestas por Internet. Cuando las encuestas por Internet excluyen aquella fracción de la población que o no tiene Internet o no es un usuario ducho en Internet. Aparte de que, claro, ¿quién contesta y no contesta? A cualquiera de nosotros, si nos llega un cuestionario por Internet a nuestro correo, pues yo creo sinceramente, incluso a los que somos sociólogos, que lo más probable es que no contestemos, sobre todo si vemos que es muy largo y muy lioso y demás y tal. Por lo tanto, se ha perdido representatividad. Entonces, el problema es que ahora, cuando hablamos de encuestas, no estamos hablando, no es un problema solo de semántica, no estamos hablando de lo mismo. Y a veces, para explicárselo a algunas personas que tienen responsabilidades y que quieren hacer una encuesta, y digo, bueno, esto es igual que el concepto de coche, el concepto de encuesta. Dentro del concepto de coche entra un Mercedes, último modelo, no sé qué, y entra, no sé si os acordáis en España, los que tenéis más edad, esa cosa que se llamaba topolinos, que era una especie que se cundió, o los coches huevos, que cundieron en una época, y luego estaban las calles abandonadas, porque la gente funcionaba un rato y luego se estropeaba y lo dejaban, ¿no? Ambos son coches, pero ambos te dan una capacidad de desplazamiento y de uso muy distinta. Por lo tanto, el concepto de encuesta se está aplicando abusivamente a artefactos que no son realmente encuestas. Y eso se hace con mucha profusión en los medios. Y a veces se dan informaciones sobre cosas importantes. Recientemente había una información sobre el uso de la pornografía en chavales pequeños. Claro, una encuesta por Internet, y no había muestra, no había selección de la muestra. Entonces, eso puede ser de una manera o de otra. Pero yo creo que es inevitable y nuestras sociedades están afectadas por ese fenómeno que tiene explicaciones metodológicas de que hay personas que se ponen a hacer sociología sin ser sociólogos, sin haber tenido una carrera profesional, unos estudios profesionales, y en segundo lugar a un problema de carestía. Hacer encuestas bien hechas cuesta bastante dinero. Una encuesta, para que os hagáis una idea, hecha por teléfono, si se subcontrata con un call center de estos internacionales, pues puede costar €1 por encuesta. Se hace, en fin, puedes meter otros elementos, pero con poco costo se hace una encuesta. Sin embargo, a mí me han preguntado muchas veces, ¿cuánto cuestan las encuestas del CIS? Hombre, la cifra pues, puede parecer un poco contrastante, un poco llamativa, porque claro, una encuesta del CIS puede salir pues, por 300.000 euros y una encuesta de ese tipo puede salir por 2.000 o por 3.000 euros. Esta es una batalla asimétrica. La ventaja de las encuestas rigurosas es que nos proporcionan información fiable. Desde el punto de vista siguiendo con el ejemplo o el paralelismo de la medicina, si nosotros queremos tener una medicina de calidad y que nos prevean enfermedades y nos la tratan, pues tienes que irte a un hospital en el que te hagan tus análisis, tus tomografías, todo lo que sea necesario y las intervenciones. Eso cuesta. Pero, sin embargo, yo no sé y además me lamento hacer una broma sobre esto, que no pensaba hacerlo, pero en España, en Madrid, creo que había un curandero que era el de la galleta, que iba uno a verle, y entonces te daba una galleta y te tomabas la galleta y parece que te sanaba. Si eso fuera verdad sería estupendo, nos ahorraríamos las carreras de medicina, todas las instalaciones. Claro, el que quiera una galleta, pues bueno, y se conforme con una galleta. Ahora, el que quiera una información contrastable, una información precisa, pues tiene también que entender que eso cuesta dinero, que no es un despilfarro, sino yo creo que es una inversión positiva de cualquier sociedad. En el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, lo que nos encuesta la encuesta de población activa o la encuesta sobre condiciones económicas de la familia, pues es una cantidad importante. Y sabemos que en estadística hay que gastarle. En sociología, con menos dinero, para las muestras del Instituto Nacional de Estadística, para que os hagáis una idea, pues son 40.000 o 50.000 o 60.000 familias.
son 100 y pico mil personas, eso cuesta carísimo. Eso es las encuestas del CIS en este momento, la muestra que estamos utilizando, y yo creo que a lo mejor habría que subirla también, son 3.000 entrevistas. Son aproximaciones a la realidad distinta, pero nos proporciona mucha información. El CIS, también en el CIS se presta mucha atención a las encuestas políticas, pero el CIS, la parte de las encuestas políticas, pues yo creo que no es ni un tercio de lo que es la actividad del CIS. El otro día me contaban que había personas que en la caseta del CIS, de la Feria del Libro, ahora que está más de moda el CIS, ha puesto más de moda, una de las ventajas que se metan con una también ha sido esa para el CIS, es que había gente que pasaba y se quedaba a ver los libros. Decía, bueno, no sabíamos que el CIS también edita libros, claro. 28 libros todos los años, más una revista académica muy reputada y demás, ¿no? Y luego, bueno, pues el CIS hace todas las investigaciones que son muy importantes. El índice de confianza del consumidor, que es muy importante para las empresas también. Hace el barómetro sanitario, el barómetro fiscal. Hay un empeño en el que está puesto ahora el CIS y que es importante porque faltaba en la estructura de la información española, que es la encuesta social. Eso lo tienen otros países. Necesitamos una encuesta, una gran encuesta como la de población activa y demás, que nos haga también un poco la radiografía social de la sociedad española. Qué sectores están en la pobreza, en la exclusión social, en la marginación, cómo evoluciona eso. Eso es propio de una sociedad avanzada. Por lo tanto, la respuesta a la segunda pregunta es estamos en coyunturas en las que hay que tomarse las encuestas con especial cautela y, sobre todo, interpretar el valor. La famosa nota metodológica que la ley española dice que es preceptiva incluir. Hay que incluir en las encuestas que se publican el dato de cuál es la pregunta y cuáles son las respuestas. Porque muchas veces se publican no las respuestas, sino las conjeturas sobre las proyecciones. Y cuando alguien dice, bueno, hagamos una media de encuestas, no, es que hay que publicar los datos primarios, lo que dice el ciudadano, no la interpretación que uno hace de ellos. Hay países que se toman estas cosas en serio, como Alemania, en la que está prohibido mezclar la encuesta con las conjeturas sobre las proyecciones. Es decir, cuando tú publicas una encuesta tienes que dar los datos de lo que han dicho los ciudadanos encuestados, los datos literales, lo que han dicho. Y luego, si quieres hacer una conjetura, en la sección de opinión, escribes un artículo de opinión diciendo esta es mi conjetura sobre lo que puede ocurrir. ¿A qué nos está conduciendo esta situación de un cierto deterioro de las encuestas? A que con frecuencia está dando lugar a errores políticos de enorme envergadura. Hay muchos, porque hay muchos pronósticos. Además, cuando las encuestas se equivocan generalmente todas. Dicen, ¿va a ganar este? No, pues luego no. No todos los países tienen la suerte de tener una institución como tiene España, que es el CIS, que aprovecho en relación a lo que decía también Pedro al principio. El CIS siempre ha sido una institución en la que hemos colaborado los sociólogos de todo signo de España, y en la que nos hemos sentido reconocidos. Y esos debates que se han creado a veces no tienen nada que ver con la profesión de los sociólogos. Nosotros siempre hemos entendido el CIS como la casa común, antes se decía, es la casa común de la sociología. Y eso no ha cambiado ni mucho menos en esta última etapa. Entonces decía, los grandes errores a los que da lugar las informaciones mal interpretadas, mal construidas, ¿no? Fijaros al Reino Unido. Para nosotros, para muchos de nosotros, ha sido siempre el paradigma de la democracia que funcionaba, una democracia admirable. Bueno, pues vemos que el Reino Unido está en una situación caótica, disparatada, por una serie de decisiones políticas tomadas por políticos que se fiaban, tomaban las encuestas como una especie de indicador, una especie de mapa de situación por la que tenían que seguir. El señor Cameron estaba harto de los euroescépticos de su partido. Entonces, como las encuestas decían que la opinión pública británica era muy favorable a la presencia en la Unión Europea, dice, voy a callar la boca a todos estos, voy a convocar un referéndum y me reafirmo. Entonces convoca un referéndum que las encuestas decían que iba a ganar y se han metido en el laberinto del Brexit, del que todavía no saben cómo salir. Pero es que, claro, le sustituye a la señora May. Y la señora May se cree unas encuestas que están diciendo que Corbyn, el líder laborista, está en crisis, que no tiene apoyo, que los otros sectores del partido no lo apoyan, que van a retroceder. Y dice, qué bien, convoco ahora elecciones y refuerzo la mayoría. Tenía una mayoría holgada conservadora en la Cámara de los Comunes y refuerzo mi mayoría. Bueno, pues convoca elecciones y retrocede y ascienden, suben más los laboristas. Y entonces, segundo elemento de ese laberinto,
no tienen votos para tomar ninguna decisión. En un sistema mayoritario, ojo, cuando decimos que los sistemas mayoritarios solucionan todos los problemas, a veces no. El sistema británico es típicamente mayoritario y están metidos en un galimatías del que no saben cómo salir. Por tanto, la conclusión es clara, es decir, los responsables políticos tienen que tener la información de las encuestas, pero no tienen que hacer seguidismo de las encuestas, no tienen que hacer encuestismo, no tienen que decir ahora convoco, ahora no convoco porque me va bien o no me va bien. Ahí se nota mucho la diferencia entre los políticos que tienen una visión del interés general, de los intereses generales, y no de la oportunidad, de si ahora voy a reforzar o no voy a reforzar mi mayoría o mi minoría. Tercera pregunta a la que quería hacer mención aquí de manera muy esquemática. Hay un problema más de fondo que está afectando también a la calidad de los pronósticos mediante encuestas, que es la creciente complejidad de nuestras sociedades. En el caso de España, hasta hace muy poco tiempo, las opciones eran muy claras. Se votaba a un partido o a otro o te abstenías. Con ese esquema tan sencillo, el pronóstico era más fácil. Podíamos, digamos, calibrar por dónde iba la opinión pública en los apoyos. Ahora cada vez tenemos, en el caso de España y el de Alemania, en Alemania también han pasado de un sistema prácticamente bipartidista a uno muy multipartidista y cada vez más. Entonces en España lo tenemos, es decir, aquí hubo fallos en los pronósticos a partir del año 2015, que tuvo casi todo el mundo que hacía bien las encuestas. ¿Por qué hubo esos fallos? Porque pasábamos de un sistema de dos partidos, básicamente, y los partidos nacionalistas o regionalistas, a un sistema en el que había también dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, y eso tocaba completamente los cálculos. Ahora se ha añadido un quinto, Vox, no sabemos si mañana se añadirá PACMA o un partido ecologista. Entonces, es decir, estamos evolucionando desde sociedades en las que no solo había pocas opciones políticas, sino eran sociedades en las que los intereses estaban bastante delimitados. Eran sociedades bastante homogéneas, a veces homogenizadas a la fuerza, en lo que a creencias religiosas se refiere, a las guerras de religión, que homogenizaban las sociedades. Entonces, tú eras trabajador y tenías el interés de los trabajadores, o eras católico y tenías el interés y seguías a los partidos de inspiración demócrata cristiana o católica, o eras, en fin, una persona que había seguido un poco los principios de la Ilustración escocesa, un aspecto enormemente positivo, la Ilustración escocesa, y tú eras liberal. Entonces, estaban muy perfiladas las posiciones. Y todo el mundo tenía en esa sociedad un puesto, un papel y un esquema de interpretación. Eso no ocurre en las sociedades de nuestros días. Las sociedades de nuestros días son sociedades muy fragmentadas, cada vez más fragmentadas, con más intereses en presencia. Cada vez existen más intereses, más puntos de vista. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar hace también esos 50 años o 40 o 30 que iba a existir en España un partido animalista, que convocaba actos, iba gente, tenía votos y que puede llegar a tener representación? Pues no lo pensábamos. O los partidos ecologistas, que surgen a partir de un momento determinado. Entonces, es decir, que las sociedades cada vez se hacen más complejas y sobre todo más inciertas. Por ejemplo, los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes de nuestro tiempo. La profesora Verónica Díaz, que creo que está aquí de la UNED, y yo publicamos hace poco un libro sobre los jóvenes que era el resultado de una investigación de 6 años, varias encuestas y estudios cualitativos. Claro, los jóvenes, las generaciones menores de 35 años en este momento, están en una situación como de flotabilidad social, no están integrados. En ese estudio, en aquel momento, y ahora yo creo que no ha variado mucho, de todas las personas que tienen menos de 35 años, más del 70% están en el paro o tienen un trabajo miserable, que no les da un salario suficiente. Ahora ya el salario, por lo menos con la importancia que tiene el salario mínimo, ya es de 900, pero todavía yo conozco a becarios, personas que están en sitios, el otro día un acto que estaba, que había becarios, les pregunté, ¿pero cuántos pagan realmente? 300 euros. Entonces, esa gente que cobra poco, que tiene trabajos esporádicos, ¿qué se sienten? Ahí es importantísimo ver las identidades de esas personas. ¿Se sienten clase social? No se sienten clase social. ¿Se sienten profesionales de algo? No se sienten profesionales. Entonces, ¿qué votan? ¿Cómo se ubican en la sociedad? ¿Cómo articulan sus intereses? Sus intereses son cambiantes, van de un sitio a otro en función de la coyuntura. Y ahí es el gran cambio que se ha producido en España en los últimos años, y es que hasta hace muy poco tiempo en España más del 80% de la población, cuando se hacía una encuesta, te decían que ellos eran personas que votaban siempre al mismo partido, por razones de clase social. Yo soy de una clase y voto por el partido de mi clase, por razones familiares. Eso en el lenguaje común estaba muy impregnado hasta hace poco. Se decía, esa familia es una familia muy socialista o es una familia de derechas de toda la vida. Entonces todo el mundo era socialista o de derechas. Entonces era el contexto familiar, de clase social, de ideas.
la importancia que tenían las ideas religiosas, que entre la juventud está desapareciendo, otras ideas políticas, las ideas del socialismo, de otras ideologías. Pues todo eso se ha ido derritiendo en nuestras sociedades, como derritiendo. Y en este momento lo que tenemos... Si me dicen que cuando quiera podemos pasar al coloquio. Habría que poner aquí un despertador para avisarnos. Bueno, pues termino simplemente esto. Es decir, la fragmentación sociológica de nuestras sociedades da lugar a que cada vez de fondo, pero por razones de fondo, no de coyuntura, da lugar a que cada vez más personas te digan que votan por uno u otro partido según lo que más les convence en cada momento. Es decir, la mayor parte del electorado es volátil. Va a optar por uno y otro partido, ahora sí, mañana no, en la próxima elección no sabemos. Y en segundo lugar, cada vez va a tomar su decisión de por quién votar más tarde. No tenemos todavía los datos del postelectoral de las elecciones generales, que lo está haciendo el CIS, pero el postelectoral de las elecciones andaluzas demostró que el 11,6, me parece que era exactamente, habían tomado la decisión de por quién votar el mismo día de la votación. Y otro 11%, pues aproximadamente 2 o 3 días antes. 20 y tantos % se decide al final. Y esto tenemos también que entenderlo desde el punto de vista del pronóstico. Desde el punto de vista del pronóstico, cuando tú tienes una población en la que más del 80% dice que vota siempre por el mismo partido, lo que tienes que averiguar es por qué partido vota. Y si no te dice por qué partido vota, que era lo que ocurría con el caso del PP, había metodologías para estimar eso que se llamaba el voto oculto del PP. Pero hoy no se trata de estimar voto oculto, sino se trata, algunos pretenden, estimar un voto de alguien que todavía no ha decidido quién vota. Todas esas personas que votan al final. Entonces, eso es imposible. Entonces, tenemos que saberlo para entender y calibrar muy bien qué es lo que está ocurriendo con nuestros sistemas de predicción mediante encuestas. Bueno, esta fragmentación política da lugar a una fragmentación electoral, que es el tema cotidiano, es decir, el tema cotidiano de nuestras sociedades. ¿Qué pasa en sociedades en las que no hay mayorías absolutas, políticas ni sociológicas? Bloqueamos estas sociedades mediante sistemas de representación que exigen para tomar las grandes decisiones mayorías absolutas, o empezamos a solucionar cómo se ajustan las leyes y los procedimientos a las nuevas realidades. Y la última pregunta, que la dejo apuntada, que yo me hacía, es ¿qué hacer? ¿Qué es lo correcto que debemos hacer en este momento? Metodológicamente, yo creo que tenemos, y es un gran reto para los sociólogos, aquí hay varios catedráticos, veo, y profesores de sociología y de ciencias políticas, tenemos el reto de cómo hacemos las previsiones en estas nuevas circunstancias. El CIS, en la última encuesta que publicó la preelectoral de las elecciones generales, utilizó un método muy complejo, en el que participaron varias personas del CIS, personas que han estado y en este momento no están, como el profesor Alaminos. Es un método que utiliza 108 variables. Es decir, que sometemos a pruebas de consistencia todas las respuestas que dan los encuestados. Y con ellos hicimos un pronóstico que en algunos aspectos pues fue, pero insisto, y lo digo, Viena, jefa de prensa, me dice que no lo diga, pero hay que decirlo, fruto de la casualidad. Es decir que un partido va a tener 123 escaños exactamente, otros 68, otros 6, pues podían haber sido 124, está en el margen, o 125. Es decir, que hubo también algo del azar, que bueno, de alguna manera también fue una compensación para muchos de los insultos y descalificaciones que había recibido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Tezanos. Muchas gracias, señor Arriola, por la presentación. Empezamos por las preguntas. Lázaro Domínguez quiere saber cuándo van a publicar ustedes el resultado de la encuesta postelectoral realizada por el CIS. ¿Podría adelantarnos algo? ¿Se han validado los resultados de las encuestas del centro antes de las elecciones? El estudio lo estamos terminando y, desde luego, la política actualmente del equipo del CIS es publicar los datos tan pronto como están. Es decir, los datos aquí no tienen interpretación y tan pronto como estén esos datos los sacamos en la página web. Hay un reto en el CIS en relación a esto, que es acortar los tiempos.
acortar los tiempos que transcurren desde que se hacen los trabajos de campo hasta que se dispone de la investigación. Pero el CIS, como toda institución pública, trabaja con los procedimientos actualmente estipulados por las leyes administrativas que a veces hacen que sean muy lentos los momentos. Pero vamos, tan pronto como esté, lo publicaremos en la página web y rápidamente, en muy pocos días, también toda la base de datos que permite hacer cualquier análisis complementario. ¿No nos puede adelantar nada? No, porque si no está tampoco para mí. No está tampoco para mí. Yo no lo he visto. Bueno, eso... No es cierto. No lo he visto. Bueno, seguramente. Dolores González dice, para los que no lo sabemos bien, ¿qué es el método Tezanos? ¿Cuál es lo más heterodoxo de sus características para que le hayan criticado tanto y eso que usted acertó en las predicciones de las generales? Además de los memes en Twitter que le criticaban, por ejemplo, habría que recordar aquel titular, el CIS de Tezanos es una burla. Eso y muchas otras cosas, y me han presentado, incluso había quien quería llevarme a la cárcel, lo cual es inédito en la historia de la sociología. Los sociólogos, como todo el mundo, nos podemos equivocar. Ahora, llevarte a la cárcel es un poco exagerado, ¿no? Yo creo que en este país exageramos mucho y tenemos que acostumbrarnos a tomarnos las cosas con más calma. No existe el método Tezanos. Lo que existen simplemente son unos principios que yo creo que comparten la inmensa mayoría de los sociólogos, los académicos, los profesionales, que es explicar todo lo que se hace. Es decir, a mí lo que me resulta muy extraño es cuando veo, por ejemplo, una publicación en la que dice este partido va a tener tantos votos. Bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Cuál es el dato primario? ¿Qué preguntas hizo usted? Entonces, en el CIS lo que hemos implantado simplemente es el criterio de la máxima transparencia. Y luego, pues, implicamos otra cosa, una cosa que habíamos hablado también algunos previamente. Es decir, como el CIS hace un barómetro todos los meses y en este panorama tan volátil, tan cambiante de mes a mes, pues lo que hicimos es, en esos barómetros que no se incluían las preguntas de intención política, solo se incluían antes una vez cada 3 meses, pues ahora lo que hacíamos es incluirlo en todos los meses. Y todos los meses proporcionamos una información, ¿no? Aquí lo que hay es una guerra, lo que había es una guerra subyacente, inapropiada, que se lanzó desde el día antes de que yo tomase posesión del CIS. Yo tomé posesión el 1 de julio y el 30 de junio, finales de junio, había noticias que ya, aparte de descalificar por tener unas ideas que pudiera ser presidente del CIS, pues decían también que ya se notaba mi mano en una encuesta que se había hecho un mes antes y en la que mejoraba el clima social y político en España. Entonces, pues a partir de ahí ha sido un sin parar, pero incluso después de que hemos proporcionado una información bastante fiable y contrastable, pues todavía siguen las críticas. Hay alguna persona, en fin, que sigue haciendo declaraciones que dice que yo cada vez que hago una declaración digo 3 mentiras. No sé qué es eso de 3 mentiras por declaración, pero no existe el método Tezanos. Yo siempre me he tomado la sociología en serio y he publicado muchas encuestas. Y cuando las encuestas han sido desfavorables para el partido que es el partido en el que yo estoy, pues yo las he publicado. Las publicamos en la revista Temas. Y también se criticaba mucho, pero, en fin, yo creo que el ciudadano, el principio que tenemos que tener claro, que es muy propio de otros países y de otra democracia, es el ciudadano tiene derecho a saber. La democracia es, entre otras cosas, que el ciudadano tiene derecho a saber todo, que se le dé la información. Por lo tanto, yo espero que todo esto, una vez que se han producido ya los acontecimientos electorales, se vaya diluyendo poco a poco, o mucho, ojalá. Rocío Álvarez Pascual dice, además de lo que ha dicho usted en su discurso, ¿qué hace el CIS que no tiene ni hacen las casas privadas de encuestas, esas que se dicen que son independientes, pero que tanto dependen de los que les pagan? Usted ha hablado de artefactos que no son encuestas y ha marcado los gaps de las encuestas por teléfono, al teléfonos móviles y por Internet. Yo no es mi papel, ni gustaría, ni debo hablar mal de nadie, nada. Simplemente todo es necesario y todo tiene su papel en la sociedad. Yo creo que esos pequeños sondeos que se hacen también son útiles. Hay medios de comunicación que los demandan, los publican, son flash de otra naturaleza, igual que cuando los reporteros de una televisión o una radio salen a la calle. Vamos a hacer una encuesta de calle, preguntan a varias personas y demás. Lo que todos tenemos que saber es que eso puede estar sesgado, puede dar una opinión que no es completamente rigurosa. El CIS, la ventaja que aporta es una metodología muy seria, es decir, la logística que supone montar cada encuesta del CIS es compleja. Es decir,
se hacen, por ejemplo, las preelectorales se hacían en cerca de 300 puntos de muestreo, es decir, 300 municipios. Entonces, personas que se desplazan, que hacen, eso luego se traslada al CIS, ahí se codifica, se verifica, se supervisan las encuestas, luego se graban. Todo lo complejo lleva tiempo, pero nos proporciona elementos de contraste. A mí me consta que las personas que hacen encuestas por otros métodos consultan las bases del CIS. Consultan las bases del CIS para ver si lo que les sale es muy alejado o no alejado. Y a veces para cosas comerciales o cosas, yo qué sé, la encuesta telefónica, pues para decir si eres usuario de determinadas marcas, pues te sirve perfectamente, pues no hace falta, no te interesa los 2 puntos, los 3 puntos de diferencia. En los comportamientos políticos sí, porque 2 o 3 puntos marcan la diferencia entre que pueda haber gobierno o no haber gobierno. Entonces tenemos que aquilatar mucho más, ¿no? Yo creo que eso, igual que el Instituto Nacional de Estadística, proporciona otras informaciones mucho más masivas, con muestras más grandes, ¿no? Cada cual tiene su papel en su espacio, ¿eh? Y yo no quiero descalificar nada. Al revés, el hecho de que la sociología cobre prestigio y capacidad de predicción y de aproximación, yo creo que es bueno para todos, porque valida, digamos, lo que estamos haciendo empresarios y instituciones como el CIS. Enrico Campano, de Telemadrid y Onda Madrid, dice: ¿por qué no se esfuerzan en hacer horquillas un poco más estrechas? Es que, claro, eso no lo hacemos nosotros. O sea, esa horquilla no depende de nosotros. En el caso, fíjese, en el caso de las encuestas preelectorales generales, pues en realidad esa encuesta es una especie de 50 encuestas, que son las 50 circunscripciones, y cálculos en cada una de esas circunscripciones. Entonces, a medida que nosotros bajamos de lo más general, la realidad española, a una provincia, a una circunscripción, pues claro, la muestra es más pequeña y, por lo tanto, el margen de seguridad de las muestras es mayor. Cuando estamos hablando de muestras ya de 1000 y pico, pues se puede ir a más o menos 3%, 6% de diferencia. Entonces, eso es un elemento, digamos, inevitable si queremos actuar conforme al método científico. Lo otro supondría hacer muchas encuestas. Yo creo que, lo puedo decir aquí, un gran sociólogo español, Juan Díez Nicolás, que fue el que transformó el Instituto de la Opinión Pública en el Centro de Investigaciones Sociológicas en el gobierno de Suárez. Él comenta, y lo ha comentado muchas veces en público, por lo tanto decía que Suárez le dijo que quería saber, antes de convocar elecciones, que quería saber qué resultados se podían producir, por dónde iban las cosas en cada una de las circunscripciones. Y Díaz Nicolás le dijo: habría que hacer por lo menos 1000 entrevistas en cada circunscripción. Y dice: bueno, pues sí, que se hagan, claro. Y entonces se hizo y está en la base de datos del CIS y se pueden consultar, que es interesante. En ese momento se hicieron 3 oleadas de 30.000 entrevistas. 3. Y en las 2 primeras no existía todavía UCD. Y en la tercera ya existía UCD, ¿no? Alguna vez también habrá que hablar, que eso es un tema apasionante, los pronósticos que se hicieron en las elecciones del 77. Y si acertaron o no acertaron y por qué. Alicia González le pregunta qué realidades se desprenden de la encuesta social. Por ejemplo, ¿son tan grandes como algunos dicen la brecha social, la pobreza infantil? Lidia Noblejas dice: ¿en qué está cambiando la sociedad española? ¿Hay valores nuevos que sustituyen a los viejos valores? Y José Luis Sánchez, de la Fundación Ortega Marañón, dice: Kauffman recomienda la creación de un laboratorio social parecido a un laboratorio de ciencias físicas. ¿Podremos llegar a medir las variables sociales como se hacen con las físicas? Bueno, física, los físicos operan, como todo el mundo sabe, a partir del principio de indeterminación de Heisenberg. Es decir, que entre otras cosas, atribuye cierto margen de variación a la libertad del electrón, que decían algunos, según las condiciones observadas. Los seres humanos somos mucho más libres. O sea, la libertad del ser humano condiciona todo eso. Es decir, cualquier pronóstico lo destruye la libertad. Es decir, pronosticamos para un momento y en sociedades de seres libres podemos actuar de manera distinta incluso a lo que decíamos 2 días antes. Las encuestas sociales, pues el CIS tiene una serie muy potente y muy larga de pronósticos sobre las cuestiones que más preocupan a los españoles. Entonces, a partir de ahí vemos cómo va evolucionando. Seguir las líneas de evolución, que lo vamos a incorporar a partir de unas próximas publicaciones, las líneas de evolución en el tiempo, pues el primer problema sigue siendo el paro y la mala calidad del trabajo. Ya no solamente es el paro, sino trabajos que no te dan para vivir, ¿no? Hasta que se ha establecido el salario mínimo recientemente,
Hay que tener en cuenta que en España había 2,5 millones de trabajadores pobres, de que trabajar ya no te sacaba de la pobreza por ingresos mínimos, ¿no? Y pues todos los problemas como van surgiendo, está aumentando mucho, y eso no nos estamos fijando porque va en bloques distintos. Los problemas sociales, la sanidad, la educación, la incertidumbre de las pensiones, todo ese bloque ya empieza a situarse entre los primeros, ¿no? La honestidad de los políticos, que es un tema que preocupa mucho al ciudadano. El ciudadano español quiere políticos honestos, honrados, en los que poder confiar, ¿no? Es decir, que eso nos da el CIS una información extraordinaria mes a mes. No sé si me he dejado algo de contestar de esas últimas. Fundamentalmente esta respuesta. Rogelio Ramírez dice, ¿ha cambiado el índice de satisfacción de los españoles por pertenecer a la Unión Europea? ¿Se denota en sus investigaciones una cierta decepción que pueda ser aprovechada por los euroescépticos? Sí, hay un problema, y es que eso que se llamaba, simplificando mucho, la política del austericidio, pues ha hecho ver Bruselas como una cosa, es como los inspectores de Hacienda, como una cosa un poco antipática. Eso, se nos están imponiendo unas limitaciones y demás, y ha caído. Ahora, sin embargo, es curioso porque en uno de los barómetros, otra de las cosas que estamos haciendo en el CIS ahora, en cada barómetro, aprovechando que se hace la encuesta, se meten varias cuestiones de actualidad. Hemos metido temas interesantísimos sobre la existencia de crispación o no crispación en la sociedad española, el papel del Parlamento, temas sanitarios, hemos metido temas europeos. Por ejemplo, en temas europeos, en uno de esos barómetros decían el ciudadano español en este momento entiende que lo que se decide en Bruselas es fundamental para nosotros. Es decir, que el sentido de pertenencia existe. Hace falta desarrollar probablemente el sentido institucional, el sentido, digamos, de cómo se articula esa conciencia. Y a pesar de todo, en esa encuesta se les preguntaba si a la hora de votar, qué pesaban más, o a la hora de las campañas, las cuestiones de índole nacional de España o las europeas. Decían las de índole de español, pesaban más. Es decir, la defensa de España en el contexto de la Unión Europea. Nieves Sánchez, del Partido Socialista de Madrid, ¿qué papel juega el sector femenino y el feminismo en esa incertidumbre social que reflejan las encuestas? Hombre, ahí estamos ante una de las que, por cierto, el CIS es una institución eminentemente femenina. 67% de los trabajadores del CIS son mujeres. La situación de la mujer es una cuestión que no lo detectan en este momento las encuestas, pero va a ser una de las cuestiones claves de la política de esta primera parte del siglo XXI. Es el gran vector, uno de los grandes vectores de la lucha por la igualdad, por distintos papeles, por el cambio social, incluso por la sensibilidad del medio ambiente, de los entornos, viene por esa vía. Eso va a ser uno de los referentes, igual que la clase social fue en algún momento, la libertad de mercado, va a ser uno de los grandes referentes. Hay que hacer grandes encuestas sobre eso. En este momento también, porque el CIS también trabaja para las instituciones públicas, es decir, para el Gobierno, para el Congreso, el Senado, el Defensor del Pueblo. En este momento, por encargo del Ministerio, precisamente, se está empezando a hacer una gran encuesta sobre violencia de género, para situar objetivamente cuál es esa problemática. Marta Pastor, de Ellas Pueden, de Radio Nacional, dice: ¿en qué medida una inundación de encuestas favorables a un partido o a un líder pueden hacer que la tendencia se modifique y sea aún más favorable? ¿El efecto arrastre es tan importante? ¿Es una herramienta electoral más? Sí, eso hay un largo debate en la sociología sobre cómo influyen las encuestas. El debate arrastre o el efecto arrastre, que algunos sociólogos españoles ingeniosamente llamaban el efecto Vicente. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Entonces, sí, hay personas que se pueden apuntar a ganador, pero también produce el efecto contrario, para que no gane eso. De hecho, si nos damos cuenta, en este momento las últimas campañas electorales en casi todos los países parten del supuesto de que es más fuerte la motivación contra que la a favor. Votar para que no esté este o este otro, ¿no? En el CIS estamos estudiando también esto. Es decir, estamos preguntando sobre la influencia de las encuestas, que es mucho menor de lo que algunos piensan. De momento, el 50%, eso lo preguntamos en casi todas las encuestas, el 50% de los encuestados te dicen que no han tenido conocimiento de encuestas. Los que estamos muy metidos en este mundo nos parece que hay mucha atención. Bueno, la mitad de las personas no han visto ni una encuesta de la campaña electoral. Y de los que han visto, pues hay distintos efectos, ¿no? El efecto del que te reafirma en votar por el partido que pensabas votar, te lleva al abstenerte, o te lleva a participar y pensabas abstenerte, te lleva a decidirte entre dos partidos, ¿no? Hay ahí un tema interesantísimo que lo hemos estudiado en el grupo de investigación que yo tenía antes, el HEDS,
vamos, que tengo y sigo teniendo, con compañeros, participamos compañeros de la UNED y otras universidades, algunos están aquí, a la hora de tomar una decisión política, ¿qué te influye más? Una persona concreta, un líder político, la televisión, las encuestas, las redes. Hay una segmentación muy amplia de las influencias, pero al final podemos decir que las personas que se dejan influir en un sentido o en otro por las encuestas es una proporción muy pequeña del electorado, no llega al 2 o al 3%, que en su momento puede ser muy importante, pero no siempre en la misma dirección. Sí tiene efectos, y eso también habría que estudiarlo, sobre los propios partidos y los afiliados, pues pueden estar más entusiasmados, menos entusiasmados. De ahí la importancia de la guerra de las encuestas. Si es que en nuestro país se ha vivido una guerra de las encuestas desde el año prácticamente 2015. Hay una guerra permanente. Aquí ha habido encuestas que decían, este partido es el que va a ganar, luego no ganaba. O a ver este sorpaso, luego no había ese sorpaso y demás. Entonces se intentaba crear ese ambiente. Yo por eso creo que es bueno preservar una institución como el CIS y otras que pueda haber, universitarias, que den información objetiva. Es decir, que en este caso yo he vivido en mis carnes algo que es el caso, digamos, de la realidad invertida. Los que éramos objetivos éramos calificados de manipuladores e inventores de encuestas, y no era verdad. Era la objetividad, como los hechos luego demostraron. Y, sin embargo, los que intentaban sesgar e influir a la opinión pública con eso, pues se quedaron un poco, en fin, con un palmo de narices en esa situación. José María Rivas, de Servimedia, le pregunta qué porcentaje de los votantes de Ciudadanos quiere que el partido facilite la investidura de Sánchez. El barómetro de mayo del CIS puso de manifiesto que casi la mitad de los españoles prefería un pacto de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos. Bueno, eso es un debate curiosísimo, como el barómetro de mayo, que no es un barómetro postelectoral, que se hizo en un momento muy singular, nada más terminar las elecciones del 28 de abril y antes de empezar la campaña electoral, pues con una muestra de 3.000 entrevistas, pues preguntábamos algo de eso para seguir, en fin, pensábamos que era para seguir una tradición, una cierta... Y esos resultados han sido leídos de todas las maneras posibles y casi todas incorrectas. No es verdad todo lo que se ha dicho. Por eso el CIS sacó una nota de prensa diciendo, si queremos saber lo que verdaderamente piensan los españoles, esta es la realidad de todos. Porque era una pregunta con filtro, y algunos sumaban la primera parte con la otra, y le salían porcentajes. El otro día había un político que decía, el 90 y tantos %. Bueno, ese si sigue sumando de esa manera, llegará al 160% en algún caso. Entonces, eso no es verdad. Entonces, eso está claramente en la nota del CIS. Quiero recordar, pues yo que sé, aproximadamente entre el 44 y el 49%, lo que preferían era que hubiera un gobierno del PSOE en solitario, o sea, el partido que había tenido más votos escaños, o del PSOE con apoyos puntuales, modelo de Portugal o de modelo de ese tipo. Y los que creían en el conjunto, en otros pactos, eran proporciones menores. Y entre los que votaron al PSOE, esa opción la preferían el 68%, ¿no? Pero insisto, toda la información, cualquiera, y si alguien no la interpreta bien y quiere, me llama a mí o nos llama a CIS y se lo explicamos para leerla correctamente. Lucía Fonseca, de F Televisión, dice, ¿cómo explican la estrategia política de Ciudadanos en Madrid y en Barcelona? Noelia Ontoria, de Onda Madrid, dice, ¿tiene datos de cómo afectaría a los partidos una repetición electoral si Pedro Sánchez no consigue ser investido presidente? Manuel Escarda, del Senado, dice, si las circunstancias obligaran por falta de aprobación de Sánchez en la investidura próxima, ¿se espera algún cambio significativo en la expectativa de voto de cara a una eventual repetición de las elecciones? Sí, es muy posible, es muy posible. Yo creo, y además me parece un poco que estamos en España otra vez poniéndonos la venda antes de las heridas. Pero si es que no es lógico que haya nuevas elecciones. Si es que hemos hecho elecciones, si hicimos en el 2015, 16, ahora, hay un partido que tiene mayoría. Entonces eso el ciudadano no lo va a entender bien si se tienen que repetir. La democracia fundamentalmente es un sistema, y mucha gente lo entiende así, para elegir gobiernos. Si ejercemos la democracia y no salen gobiernos, pues va a haber una frustración. Y el ciudadano pues también piensa, y algunos lo sienten, yo que sé, los que están en la sanidad, en la educación, que el que no haya gobierno significa que algo que se había conseguido en el presupuesto, por la confianza que merece en Europa, con los márgenes, digamos, y demás, que es inyectar cantidades importantes en la educación, en la sanidad, en las pensiones, está bloqueado. Entonces eso, si se produce, tiene que llevar a un debate importante de fondo, que probablemente es un debate. Es decir, cómo conseguimos en sociedades en las que ya no hay mayorías absolutas
que se formen gobiernos solventemente, sin tanta demora, sin tanta incertidumbre. Yo creo que los países, me meto en un campo que ya no es el de la sociología, pero yo no lo puedo evitar. Yo creo que España en este momento necesita un periodo de estabilidad. Necesita un periodo de estabilidad en que la gente que quiera hacer inversiones o quiere hacer proyectos, pues sepa que tenerse durante 4 años. Y además un poco de descanso en las instituciones, rebajar el clima tan tremendo que hubo, en fin, en la campaña de las generales, un exceso de insultos y descalificaciones. Eso el ciudadano lo está detectando, y eso venía en una de las encuestas que hicimos, ¿no? Veían mucha agresividad. Y hay ciudadanos que lo que quieren es que les expliquen, si tienen el problema del paro de sus hijos o de sus nietos, qué modelo hay, cómo se va a lograr salir, qué vamos a hacer para controlar el cambio climático, cómo vamos a estabilizar durante un periodo, digamos, la política salarial y de rentas, que es fundamental para cualquier inversión, para cualquier realización. Es decir, todo eso es fundamental, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar? No lo sabemos. Si se produce esa hipótesis tan indeseable, que yo creo que el presidente del Gobierno y el Gobierno en general es el primero que ha dicho que no, que quieren buscar una solución y tiene que haber un entendimiento, tiene que hablarse, ¿no? Pues si se produjera, pues yo creo que habrá probablemente castigo, voto de castigo. Sin duda, habrá aquellos que menos han favorecido que eso se pueda dar, habrá voto y frustración, porque la lectura que hacen la mayoría de los españoles es que las elecciones las ha ganado un partido, a mucha distancia del segundo, en votos y escaños, ¿no? Y hay que buscar los entendimientos, las formas, digamos, de entendimientos razonables que nos permitan, no sé, salir de esa especie de espiral, digamos, de repetición de elecciones, ¿no? Ramón Tamames, el académico Ramón Tamames, dice: en una ocasión el profesor Armando de Miguel, ante fuertes desviaciones respecto a lo dicho en los sondeos, señaló que los encuestados son unos mendaces, mienten sobre lo que han votado. ¿Hay métodos para neutralizar esa pretendida mendacidad de los votantes al responder a las encuestas? El senador Francisco Javier Dragón dice: nuestra sociedad, decía usted el pasado viernes en Granada, prefiere políticos honrados, lo ha repetido aquí hoy, que digan lo que piensan. ¿Cree usted que los actuales negociadores de la investidura en nuestro país dicen lo que piensan o piensan lo que dicen? Y la última pregunta la hace Carlos López Combarros. ¿El bipartidismo está superando el momento más crítico de su proceso gripal? Bueno, empezando por lo último, el bipartidismo existió en una época, existe una cierta bipolarización, pues existe, digamos, un decantamiento de posiciones hacia un lado y hacia otro. No se ha creado un frentismo por parte de una de las polaridades, y eso es bueno. Un país que vaya al frentismo es un país que está condenado a muchos enfrentamientos, a muchas tensiones. Yo creo que eso hay que rehuirlo. Y luego, desde el punto de vista de los métodos para ver la consistencia de lo que dice una persona a la hora de hacer una encuesta, pues sí hay métodos. Es decir, es cierto que antes había gente que te podía engañar, es decir, no quería declarar el partido por el que pensaba votar. Insisto, inventamos varios métodos para calibrarlo, que funcionaron bien. Ahora el problema es distinto, y es que la gente cambia y no tiene tomado todavía su decisión. Entonces, en ese modelo que hemos aplicado en las elecciones generales, que es el de las 108 variables, sometemos a pruebas de consistencia con métodos, digamos, o sea, con un sistema, digamos, unas fórmulas, tanto aquellos que dicen que van a votar a un partido político como aquellos que dicen que simpatizan con un partido político, que eran los elementos simples. Entonces, ¿qué métodos de consistencia? Pues la opinión que tienen sobre el líder de ese partido. Si tú dices que vas a votar sobre un partido, pero tienes una opinión pésima sobre el líder de ese partido, tú no eres votante seguro. Se les pregunta cuál es el grado de certeza en su voto, del 0, ninguna, a 10. Aquel que te dice 10 es atribuible, el que te dice el 2, muy poco. Entonces, así vas desechando y agrupando progresivamente con las 108 variables la ubicación ideológica. ¿Qué te sientes tú? Tú, si te sientes liberal y dices que vas a votar a Unidas Podemos, pues eso no es congruente. Entonces vas buscando una serie de elementos de congruencia, que es lo que nos dio ese modelo de estimación, que fue lo que publicamos. Publicamos 22 páginas, algunos dijeron que nos habíamos pasado, explicando con detalle cómo se aplica ese modelo, porque lo válido en ciencia es lo que puede ser reproducido. Si no es reproducible un trabajo científico, no es un trabajo científico, es cosa de brujos o de engañadores. Entonces, se reproduce. Cualquiera puede reproducir esos datos otros, el modelo que nosotros utilizamos ahí. Entonces, al final, nos dio eso y nos dio una estimación de probabilidad de votar que era el 76%.
que también es importante. Al final fue el 75,75%. Es decir, que sí, eso significa que tenemos que dar el paso en la sociología hacia modelos mucho más complejos, que suelen ser los modelos que operan también otras ciencias. Muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible con su mecenazgo este Fórum Europa, de Asisa, representada hoy por el doctor don Luis Ortiz, y de Cabify es don Isaac Martín Barbero, de esta compañía, el que va a despedir el acto. Sí, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Gracias a los organizadores y, por supuesto, muchas gracias al profesor Tezanos y al señor Arriola. Gracias por la llamada al entendimiento que han hecho los dos. Y gracias al profesor por haber compartido con nosotros un repaso a los antecedentes científicos de la sociología, por haber puesto de manifiesto la influencia que tienen las encuestas sobre la política, y no ha hurtado el debate, como también haber compartido con nosotros su visión de cómo la realidad social está actualmente enfrentando a las encuestas, y sobre todo por el despliegue que ha hecho de divulgación de lo que es la modernidad técnica, al tiempo que ha reivindicado pues algunos valores clásicos, como es el derecho a saber, la democracia y sobre todo el peso y la importancia de la libertad, desde luego en lo que toca a las encuestas, en lo que toca a la democracia y también, por supuesto, en lo que toca a la convivencia. Muchas gracias, profesor.